bienvenidos a todos a Iglesia Betel. Nos alegra que estés ahí conectado con nosotros, como cada domingo tenemos nuestros servicios. Te invito a que tomes una agenda o tu cuaderno y te sientes con toda la disposición a escuchar la palabra de Dios y la enseñanza que Dios tiene para ti en este día. Toma nota de todas las palabras que Dios te hable en este día y así puedes aprender más y entender y tener el conocimiento de la palabra de Dios, y toda esta semana vas a poder meditar en esa palabra. Quédate también hasta el final para que puedas tomar toda la enseñanza que Dios quiere hablarte en este día. También quiero invitarte, si tú estás en el área de Conroe y quieres venir y unirte con nosotros, estamos todos los miércoles a las 7 de la noche aprendiendo de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos. Ven a la congregación y únete a nosotros. Nos gustaría mucho conocerte y que te unas a nosotros y poder compartir este tiempo de enseñanza y aprender todo lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Únete con nosotros todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestra iglesia Betel. También quiero invitarte, si no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, a que vayas y le des allí a la campanita en suscribirte y no te pierdas ninguno de los mensajes que Dios tiene para nosotros. Así que dale clic allí y suscríbete y no te perderás ninguno de las enseñanzas que Dios está trayendo para nuestras vidas. Así que quédate hasta el final y nos vemos pronto. Dios te bendiga. De Guatemala andaba allá ministrando el fin de semana pasado. Estuve en la parte norte, lo que los mexicanos llaman el área de Yucatán, pero la parte guatemalteca de Yucatán, en toda esa área ministrando las diferentes congregaciones, y entonces hoy ya estoy de regreso. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2 es un pasaje que muchos de nosotros conocemos desde la perspectiva doctrinal, desde la perspectiva de la doctrina, lo que nosotros llamamos la doctrina de Cristo, cristología. Este pasaje en el capítulo 2 se vuelve casi como la piedra angular de la cristología, porque ahí nos da a nosotros las tres, pudiéramos decir, etapas de la doctrina de Cristo, que es la divinidad, la humanidad o la encarnación y la exaltación de Jesucristo, su divinidad, su humanidad y su exaltación. Pero quiero comenzar aquí en el capítulo 2, versículo número 2. Pablo hablándole a la iglesia de Filipo, que era una relación muy interesante, porque si usted se recuerda, ya en el libro de Hechos, en el capítulo número 19, Pablo y Silas entran a la ciudad de Filipo, encuentran a un grupito de discípulos que están adorando a Dios en la playa, evangelizan la ciudad y revuelven la ciudad totalmente. Y una muchacha pitonisa los está siguiendo por todos lados. Ellos disciernen de que es una muchacha que tiene un espíritu pitónico y la liberan. Son falsamente acusados como personas que estaban alborotando, son enviados a la cárcel, reciben látigos, los peores, pudiéramos decir, lo peor de lo peor que le puede ocurrir a alguien, le ocurrieron a Pablo y a Silas ahí. Y Dios hace un milagro, trae un terremoto, las puertas se abren, pero ningún solo prisionero escapa, y el carcelero, antes de matarse, se somete y pide: ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Y ahí nace la iglesia de Filipo. Y Pablo tiene, pudiéramos decir, una relación muy interesante con la iglesia de Filipo, porque literalmente dejó pellejo y sangre. Literalmente dejó su sangre derramada por esta iglesia. Literalmente sacrificó mucho y la ama entrañablemente. Y si usted lee todo el libro de Filipenses, usted va a entender de que es una carta de amor de un apóstol
a su iglesia amada, a la iglesia que Él ama tanto. Y aquí comienza en el capítulo número 2, versículo 2, dice, note lo que dice aquí. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien, en humildad estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de otros. Ahora me quiero saltar al versículo número 13. Porque Dios es el que en vosotros obra, así como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos del Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Aquí hay, como dice nuestro dicho tan latinoamericano, hay mucha tela que cortar. Separé el paréntesis o puse el paréntesis del versículo 5 al versículo 12, que es el pasaje que hemos mencionado ya, el pasaje de Cristología. Haya pues vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no escatimando el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Ese mismo pasaje no lo vamos a saltear porque quiero enfatizarme en lo que Pablo le estaba hablando, no enseñando, sino hablando a la iglesia de Filipo. Una de las grandes, pudiéramos decir, uno de los grandes valores en el ministerio, y lo hablo como ministro, es el hecho de que uno siente la increíble satisfacción cuando lo que Pablo dijo, que no haya corrido en vano, que lo que uno está haciendo está produciendo un resultado, que uno está viendo cómo el pueblo va progresando, el pueblo va caminando hacia adelante hasta lograr y alcanzar verdaderamente el propósito de Dios. Porque el crecimiento no solamente es numérico, el crecimiento más importante tiene que ver con la transformación de nuestras vidas. Como cada día nosotros estamos transformándonos, como la palabra de Dios dice, de gloria en gloria. Que nosotros verdaderamente estemos permitiendo que Dios forme y transforme nuestras vidas para hacernos cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Y Pablo, puedo ver en estas palabras, Pablo no solamente está exhortando a la iglesia de Filipo, sino también está haciendo una declaración de cuáles han sido las cosas que verdaderamente han llevado a la iglesia de Filipo, cuáles son los ingredientes que han hecho la iglesia de Filipo una iglesia verdaderamente genuina, única, diferente, transformada. Porque si usted lee el libro de Filipenses, usted va a encontrar que es muy diferente al libro de Primera y Segunda de Corintios, porque Pablo, cuando escribe las dos cartas de Primera y Segunda de Corintios, Pablo tiene una lista de todas las cosas que tiene que corregir en la iglesia de Corinto. Él tiene una lista de cosas que tiene que tratar. En la carta de Filipenses es una carta muy distinta, porque veo el placer, el gozo, la satisfacción de que ellos han corrido y han avanzado en el camino que Dios tiene para ellos. Y en realidad cuando vemos nosotros, cuando comienza este pasaje acerca de Jesucristo, haya pues en vosotros este mismo sentir. Esa palabra sentir no solamente es lo que yo siento, lo que yo percibo, sino haya en vosotros esta misma actitud, esta misma determinación que hubo en Cristo Jesús. Que nuestra determinación y la actitud de nuestra vida debe de ser muy diferente. Tal vez nuestro aspecto físico no es diferente al resto de la cultura, ni tal vez nuestro aspecto de cómo, vamos a decir, nos vestimos.
Tal vez nosotros somos iguales, pasaríamos desapercibidos en nuestra forma de vivir. La gente pasa enfrente de nuestra casa y no miraría diferencia desde afuera. Y eso no tiene ningún problema. Porque usted no tiene que ser evangélico ni cristiano en poner rótulos enfrente. Dios te ama, Dios te llama, Dios te está pidiendo de que te arrepientas. Ni te tienes que poner en tu jardín de enfrente con un altavoz pidiéndole a la gente que venga al arrepentimiento para que usted sea un cristiano. Nuestra verdadera demostración y testimonio es en la forma que nosotros vivimos. ¿Qué va a marcar la diferencia? ¿Cuál va a ser la verdadera demostración? ¿Qué actitud en nuestra vida es la que diferencia entre nosotros y el mundo? La que va a determinar una influencia con la gente que está a nuestro alrededor. Porque Pablo comienza y nos da a nosotros, pudiéramos llamarnos las actitudes o los ingredientes que verdaderamente determinan el éxito en nuestra propia vida. Porque el éxito no es nuestra cuenta bancaria. Todo eso es temporal y pasajero. Yo le puedo comprobar con los 2-3 años de vida que tengo de que han habido países que eran increíblemente ricos, prósperos, y de la noche a la mañana la gente que tenía toda su confianza en la economía nacional lo perdió todo. Yo pude visitar, por ejemplo, Brasil, donde literalmente, yo no le miento, la inflación era el 30% mensual. Usted recibía el salario y la gente, cuando recibía su salario, pagaban todos sus gastos, pagaban el alquiler, la casa, pagaban la electricidad, el agua, el teléfono, llenaban el carro con el combustible inmediatamente. Iban de compras inmediatamente para todo el mes, porque si esperaban mañana, todo ya había subido 1%. En 30 días era 30% más que valía todo. El dinero valía 30% menos en 30 días. O usted puede ver el caso de Venezuela, que es un caso muy, vamos a decir, actual. O usted puede ver el caso de Nicaragua. Por ejemplo, yo visité Nicaragua cuando el Córdoba llegó a ser 1.000.000 por uno. Para comprar una gaseosa usted tenía que gastar $500,000 de córdobas. Para comprar un refresco. ¿Cuánto billete era eso para comprarse un solo refresco? Y entonces cuando uno pone su confianza en esas cosas, son pasajeras, temporales. ¿Qué verdaderamente tiene valor en nuestra vida? Al final y al cabo, ¿qué verdaderamente es nuestro valor como personas? Y creo que verdaderamente encontramos lo que Pablo nos está hablando en una forma tan suave, porque, hermanos, hay exhortación y, como decía mi papá, ¿verdad? Hay insultación. Porque hay exhortación que parece insulto, ¿verdad? Y Pablo aquí está exhortando con un cariño y tan suavemente que uno no siente que lo está exhortando a uno a algo mejor. Y nos da un listado de cosas que para mí son sumamente importantes. Veamos este listado. Comencemos con el versículo número 2. Filipenses 2:2 dice: cumplid mi gozo, que sintáis que lo mismo. Ahora Pablo está diciendo: miren, yo estoy lleno, que parezco como pavo real, ¿verdad? Estoy lleno de gozo por ustedes. Los miro a ustedes y lo único que siento yo es gozo. Ahora, ¿qué le dice? Pero también quiero que ustedes sientan lo mismo. ¿De qué estaba hablando? ¿De ser pavos reales? No, estaba hablando de que deben de sentir gozo, como Pablo estaba sintiendo gozo. Sintáis lo mismo. Ahora, ¿se ha puesto usted a pensar de qué sirven los sentimientos?
las emociones. Porque Pablo dice, sentid gozo. ¿En dónde se está sintiendo el gozo? El gozo no es simplemente una experiencia espiritual, realmente comienza en lo profundo de lo que podríamos llamar nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y para algunos de nosotros esa es una palabra oesa, porque el hablar de sentimientos, el hablar de emociones, para algunos de nosotros es como que nos dieran un cortocircuito, ¿verdad? Se cortaron y se cruzaron los alambres, cuando en realidad debemos de comprender algo muy importante. Las emociones es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Mi esposa dice esto: las emociones son parte del proceso que Dios nos dio para crear una verdadera protección en cada uno de nosotros. Y podríamos decir esto también, para darnos una añadidura en la calidad de vida. La gran diferencia es, algunos de nosotros controlamos y dominamos nuestras emociones, otros somos dominados por nuestras emociones. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo de Dios? ¿Ser dominado por las emociones o dominar las emociones? Porque, hermanos, hay emociones muy, muy correctas, que a veces hasta las miramos con mal reojo. Por ejemplo, la emoción de la tristeza o la congoja. Usted pierde un ser querido. Sería, vamos a decir, usted tuviera graves problemas personales si usted no sintiera tristeza y congoja en ese momento. Podríamos decir que usted no solamente está en una negación, sino tiene graves trastornos emocionales si no siente en ese momento la tristeza y la congoja. Pero eso no debe de controlarnos, sino debe de añadirnos a nosotros un proceso para traer una verdadera salud, para haber enfrentado la pérdida que tuvimos. Y el Señor nos dice, por ejemplo, airaos, mas no pequéis. Hay un momento para poder sentir ira, hay un momento para sentir enojo en nuestra vida, pero no nos debe de ¿qué? Controlar. Lo diferente de lo que vamos a encontrar hoy es de que estas emociones realmente son emociones que en cierta forma y cierta manera no tienen limitantes en nuestra vida. ¿Quién puede decir de que el gozo debe de tener una limitación? Ya tuve suficiente gozo, ahora párale. Ya no más. Hay ciertas cosas que no tienen limitantes en nuestra vida, porque no están basados en las circunstancias externas o internas de nuestra vida. No están controlados por las cosas que están ocurriendo alrededor nuestro. ¿Por qué? La tristeza y la congoja fue algo que ocurrió en nuestra vida que produjo dentro de nosotros esa tristeza, o algo que sucedió que produjo algún tipo, vamos a decir, de enojo en nuestra vida. Nos salió algo mal, nos traicionaron, nos dieron gato por liebre, nos hicieron algún tipo de error o maltrato en nuestras vidas y produjo cierto nivel de enojo. Esos son exteriores. Pero hay ciertas cosas que no son controlados por las cosas exteriores, sino son controlados y definidos por la obra de Dios en nosotros. Y cuando Pablo dice sentir lo mismo, el gozo, claramente el gozo es determinado por esto. El gozo no es determinado por las circunstancias que están a nuestro derredor o las condiciones que nosotros estamos viviendo en el mundo actual, sino por la obra transformadora de Dios. En una forma u otra, el gozo no está determinado por ni la economía, ni la condición sociopolítica, ni la condición familiar de nuestra vida, ni aún por nuestra condición física.
sino está determinado por la forma y la manera que Dios ha hecho su obra perfecta en nosotros. Porque todo lo que está a nuestro alrededor puede estar derrumbándose. Todo lo que está a nuestro alrededor puede estar mal. Porque eso no define la calidad de su vida cristiana. Eso define de que hay circunstancias adversas que el enemigo aún está atacando y contraatacando tu vida. Que el enemigo está tratando de distraerte o de poner un tropiezo en tu caminar. Está tratando de desviar tu atención de lo que Dios está queriendo hacer. No depende esto tampoco de lo que tenemos o nosotros no tenemos, sino es cuando nosotros aprendemos a poner nuestra mirada en Dios a pesar de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y hermanos, yo les voy a decir de que esto es realmente lo más difícil que existe. El aprender a poner nuestra mirada en Dios. Porque si vemos esto, este es el común denominador en muchísimas cosas que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios una y otra vez habla acerca del gozo que nosotros debemos de poder experimentar aún en medio de situaciones adversas. Por ejemplo, Pablo dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, y me gozo en las tribulaciones. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿está loco Pablo pues? Ya está viejo, ya le entró la vejez, porque si Pablo viene y dice, me gozo en la tribulación, él no sabe lo que está hablando. Lo que no entendemos es de que el gozo refleja en dónde está nuestra mirada. ¿En dónde está puesta nuestra vista? Porque fácil es que pongamos nuestra mirada en la circunstancia o en las personas a nuestro alrededor o en las circunstancias adversas que nos están ocurriendo. Y lo difícil es que es una tentación. Y lo difícil es quitar la mirada y ponerla en Dios. Porque nuestra carne, nuestro ser humano, está tentado en poner la mirada en las circunstancias de la vida y volvernos retrospectivos, volvernos a nosotros casi deprimidos en acorde con lo que está pasando. Y en realidad vemos nosotros que Pablo una y otra vez lo repite, aún Pedro nos lo recalca a nosotros. Note lo que dice Santiago 1:2 para que usted mire lo que le acaba de decir. Santiago 1:2. Y esta es la boca de 2 o 3 testigos, porque si nota, Santiago no fue escrito por Pablo, fue escrito por ¿quién? Por Santiago, Jacobo, como lo conocemos, ¿verdad? Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿qué? En diversas pruebas. ¿Qué es esto que Pablo nos está exhortando? Es que debemos de alcanzar cierto nivel de madurez, cierto nivel de estatura, de que las circunstancias las podemos enfrentar pero no nos afectan. No nos mandan a una circunstancia, a un lugar totalmente equivocado. No va a determinar nuestra manera y la forma de accionar en nuestras vidas. Y hermanos, esto es algo que nos ocurre a todos nosotros. Imagínense qué pasa en los momentos más importantes de la vida o en los momentos en los cuales hay un momento más en el cual debemos de responder. Imagínense lo que me ha pasado a mí. Como pastor, en el pasado yo le he dado oportunidad a gente a servir. Imagínense que agarro a esta persona y le digo, te voy a dar la oportunidad que sirvas en tal y tal área el domingo. Estoy usando este ejemplo real que a mí me ocurrió. Ese domingo
es el día en el cual está más bajo ataque. Y yo he tenido casos donde la gente me ha llamado 5 minutos antes de que el culto comience: mire, no voy a llegar. ¿Y por qué? Es que fíjese el problemón que tuve con mi esposa, el problemón que tuve con mis hijos, el problemón que tuve, bla, 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 y no voy a llegar. Ahí el enemigo, ¿qué? Ganó. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos problemas como esos. Vamos a decir, la certeza de la transformación de Dios en nuestras vidas no va a determinar el problema, va a determinar nuestra reacción ante el problema. Y usted quiere recuperar el gozo, venga, sirva a Dios y va a ver cómo el gozo le va a salir transformado. Usted puede venir con la cola entre las piernas cuando entre al culto, pero cuando salga de haber servido a Dios, usted va a sentir lo que verdaderamente el enemigo estaba queriendo estorbarlo de poder usted encontrar. Y todo tiene que ver con la determinación a no dejar que el enemigo tome lugar en nuestra propia vida. Regresemos a Filipenses 2:2. Dice: cumplid mi gozo y sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. Bien interesante que Pablo meta este contexto dentro de aquí, la palabra amor. Porque literalmente la palabra de Dios dice de que el amor es lo único que existe sin límites. No tiene ley que lo gobierne. Yo le puedo decir que si yo vendría algún momento y le diría a mi esposa: mi amor, ya te amé demasiado, ya voy a pararle la onda, ¿verdad? ¿Hay demasiado amor? No se puede dar de esa forma. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no tiene límites. El amor verdadero no tiene, vamos a decir, un número que nosotros podamos decir: bueno, voy a amar a fulano de tal hasta el 5, voy a amarlo hasta el 10, voy a amarlo solo de una forma limitada. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, vamos a empezar a caminar en una forma diferente. Porque note los pequeños ejemplos que Pablo pone aquí solapadamente en el versículo número 12 en adelante. Note lo que dice: andando o teniendo el mismo amor. Note aquí, unánimes. ¿Qué es unanimidad? ¿Qué es unidad? Significa de que el amor ha conquistado esas pequeñas cosas que antes nos dividían a nosotros. He aprendido a amar y aceptar a las diferencias con mi cónyuge. He aprendido a amar y aceptar las diferencias con mis hermanos en Cristo. He aprendido a amar y a perdonar aquellas ofensas que se me han hecho a mí. Porque aquí claramente, no se lo tengo que recalcar, se lo digo, pero no se lo tengo que recalcar. No puede haber unidad sin amor. Porque unidad sin amor sería simplemente aguantándonos. ¿Y cuánto dura esa actitud de aguante? Yo le puedo decir de que mucha gente ha malentendido el amor como aguantar. ¿Y a dónde los ha llevado? Al divorcio, a la separación. Cuando el Señor nos está enseñando de que una de las manifestaciones del amor es cuando llegamos a una verdadera unidad. No significa singularidad de pensamiento ni singularidad de temperamento. Mi esposa no tiene que volverse como Darío, ni Darío tiene que volverse como mi esposa. Yo no dejo de ser quien yo soy. Ella no tiene que dejar de ser quien ella es. Ahí no está la base de la unidad.
Yo me recuerdo en los años, y lo confieso y abro mi corazón en ese sentido, me recuerdo en los años turbulentos de nuestro matrimonio, donde habían ciertos momentos de desacorde entre ella y yo. Y un día el Señor me confrontó grandísimamente y me preguntó, ¿cuánto la amas? Y entonces yo me puse a meditar y le dije, Señor, yo la amo entrañablemente. Y el Señor solamente me respondió esto, me dijo, entonces, ¿cuál es el problema? Porque a veces las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Y las pequeñas cosas nos llevan a conflictos y a problemas. Y el Señor a veces nos dice, bueno, ¿en dónde está el amor entonces? Porque no está basado en el hecho de que pensamos igual, está basado en el hecho de que nos amamos a pesar de nuestras diferencias. Y por eso me lleva a mí a aceptar esa diferencia. Más adelante usted puede ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, habla de la contienda. Versículo 3, donde hay amor. Pueden haber diferencias de opinión, pero no nos lleva a la ¿qué? A la contienda. Podemos estar de acuerdo en una cosa que estamos en desacuerdo. Acordar en estar en desacuerdo. Porque van a haber momentos en los cuales vamos a decir, es que no vale la pena pelear sobre esta diferencia. Hermanos, ustedes pueden pensar en una forma muy diferente a la mía, pero eso no significa que ustedes y yo no podemos tener una relación de amor basado verdaderamente en el amor de Cristo, donde nos podemos amar entrañablemente. Ahora, note cómo Pablo termina el capítulo del amor allá en 1 Corintios 13:13. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y la más grande de ellas es ¿cuál? Es el amor. ¿Qué es lo que debe de brillar? La base de nuestra relación debe de ser el amor. El gran problema, y le voy a confesar, no confesar mío, sino confesar la realidad de la humanidad es esta. Muchos de nosotros no entendemos qué realmente significa el amor. En nuestras familias, tal vez la manifestación del amor es, te hiero porque te amo. Te maltrato porque te amo. Y entramos al pensamiento de que el amor produce dolor, que el amor produce heridas, cuando en realidad debemos de aprender el amor, no de una imperfección, sino debemos de aprender el amor de la perfección que encontramos nosotros en Dios, en Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Nos amó, vamos a decir, ilimitadamente, sin restricción. Eso es realmente lo que significa eso. Cuando estaba en el instituto bíblico, estaba tomando la clase de las parábolas. Y cuando llegamos nosotros a la parábola del hijo pródigo, el maestro dijo algo bien interesante. Dijo, esta no es solamente la parábola del hijo pródigo, es la parábola del padre pródigo. Porque la palabra pródigo significa sin límites. El amor del padre era pródigo, sin límites, ilimitado. Y debemos de aprender, y si nosotros tenemos patrones, modelos equivocados del amor en nuestra vida, nosotros hoy tenemos delante de nosotros el verdadero modelo en Dios, quien nos amó
pródigamente, ilimitadamente. Note lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Usted quisiera entender, y yo me encuentro con muchísimo cristiano que dice de que lee la Biblia y no la entiende. Demasiado complicado. Hermanos, aquí Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, nos lo simplificó todo. Nos dijo, usted quiere entender 1300 páginas, bien sencillo, aprenda a amar. Porque el que ama ya cumplió todo. El que ama ya cumplió todo. ¿Es el cumplimiento de qué? Toda la ley. Es lo que pudiéramos decir inclusivo en el concepto de toda la ley. ¿Está conmigo? Ahora, saltémonos a Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora, en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Queremos nosotros tener éxito en nuestra vida cristiana? La Biblia nos dice que obedecer no solamente en presencia, sino también en ausencia. Pablo no estaba hablando acerca de una estructura, porque muchas veces el concepto de la autoridad nosotros queremos ponerla casi como en un diagrama organizacional, o queremos nosotros crear algún tipo de estructura, y ese es el falso concepto. En los años 70, cuando venían la renovación de mucho entendimiento en el cuerpo de Cristo, se creó lo que se llamó en ese entonces una estructura discipular, discipulados. Y se creó tal estructura de que alguien no podía ir a comprar pantalones sin pedir permiso a su autoridad, a la persona que estaba sobre su vida. Tenía que pedirle permiso para ir a comprar pantalones. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de una actitud que debe de existir dentro de nuestras vidas, una actitud donde hay una ternura en nosotros de reconocer quién es el que tiene influencia en nuestra vida. Le pregunto a usted, mi querido hermano y hermana, ¿quién en su vida tiene influencia? Para algunos podría ser, es que doña Tencha, la que vive cerca de mi casa, es la que tiene influencia en mi vida, es la que yo le pido consejo y la que escucho consejo. Muchas veces esa es una forma de obviar la realidad. ¿Por qué? Porque buscamos a Teté para poder no escuchar ni pedir consejo de la gente que está a nuestro alrededor. Porque lo que yo entiendo, y lo recalco de esta forma sin exhortarlo mucho a usted, lo que yo entiendo singularmente del concepto de autoridad es un acto voluntario. Por eso la palabra de Dios dice, Romanos 13:1, sométase. Sométase. Es un acto voluntario. Todo lo que no viene de la voluntad propia es un acto de esclavitud. Y ahí es donde viene el falso concepto. ¿Cómo me voy a yo someter a una forma de esclavitud? Es que, hermanos, en el círculo de la autoridad, una persona que Dios puso en autoridad no es ilimitado su autoridad, sino está, vamos a decir, la parte flaca del proceso de la autoridad depende de ser reconocido, depende de la voluntad de la persona. Para que verdaderamente ese círculo de la autoridad funcione, tiene que depender del hecho de que es reconocido. Dios puso al hombre como cabeza, pero eso no le da el derecho de ser autoritativo, dictatorial, sino vamos a decir, la limitación es el hecho
de que de nada sirve que Dios me haya dado a mí la autoridad si mi esposa no la quiere reconocer. Y si no la reconoce es porque no solamente hay un problema en ella, el problema fundamentalmente está en mí. El niño nace con la voluntad de someterse a sus padres. Y cuando encontramos nosotros niños rebeldes, uno tiene que preguntarse no qué mal hay en el niño, sino el problema es qué pasó en el proceso de la autoridad de los padres que ha creado un hijo rebelde. Estoy generalizando, pero quiero que entienda de que esa es en gran mayoría la problemática. Pero Dios comienza con nosotros porque individualmente nos mira a nosotros y nos dice, a mí me dice como hombre, como ministro del Señor, me dice, yo te di autoridad, ¿qué has hecho tú con tu autoridad? Pero también soy un hombre bajo autoridad. Y Dios me va a pedir a mí y me va a decir, ¿te has sometido? ¿Has reconocido? ¿Has permitido que otro tenga influencia en tu vida o andas tú libre, soberano e independiente sin pedirle a nadie nada? Ahí está el problema. La actitud del éxito comienza con cada una de estas cosas. Sigamos adelante. Filipenses 2:14. Dice, haced todo sin qué, murmuraciones y contiendas. Ahora, Pablo bajo la unción del Espíritu Santo está hablando en una forma negativa ahí. ¿Cómo lo podríamos poner desde el lado, vamos a decir, la otro lado de la moneda en una forma positiva? ¿Cuál debería ser la actitud? Lo opuesto a la murmuración y la contienda. Lo opuesto es esto, aceptación y contentamiento. Queremos tener éxito en la vida, aprendamos tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación, estar en abundancia o estar en escasez, estar en salud, estar en enfermedad. Aprendamos nosotros estar en contentamiento cualquiera que sea nuestra situación y aceptar lo que Dios nos ha dado. Hermanos, yo desde el comienzo de la vida ministerial, en los años 80, cuando Cindy y yo comenzamos en el ámbito ministerial, no teníamos nosotros ninguna promesa de ingreso. Nosotros no teníamos salario, no teníamos nadie que nos prometió nada, no tuvimos una organización que nos prometió un salario mensual. Comenzamos literalmente sin promesa alguna. En realidad, durante todos los años que estuve en el Instituto Bíblico, una viejita de literalmente 85, 90 años me mandaba $20 mensuales. Como un regalo, como una ofrenda. Y cuando nos lanzamos a empezar en el ministerio, esos $20 era todo lo que teníamos. Y no era compromiso, era simplemente bendición de Dios. Y cuando el Señor empezó a proveer cada mes algo, el Señor proveyó. Comenzó con 200 al mes, 300 al mes, 400 al mes. Cada mes que entraba, yo reconocía y aceptaba el hecho de que era lo que Dios me quería dar. Hubieron meses increíbles de abundancia, hubieron meses donde eso se cortaba a la mitad, y los meses de abundancia aprendimos a no gastarlo todo, sino guardar, porque sabíamos de que iban a haber meses de escasez, y ahí fue donde yo aprendí el contentamiento y el estar simplemente aceptar lo que Dios quería darnos. Y le voy a decir esto, a través de mi vida, de nuestro hogar, nosotros hemos tenido literalmente, no he perdido la cuenta, pero 1,500 visitas que se han quedado en nuestra casa. Algunas visitas fueron de 6 o 7 meses de duración, otras visitas fueron de 2 o 3 semanas. Una vez tuvimos un grupo de 17 jóvenes que se quedaron en nuestra casa por 2 semanas.
Cuando había eventos pastorales, los pastores llamaban un mes con anticipación a pedir reserva, a quedarse en nuestra casa. ¿Y a dónde voy? Miren, hermanos, ni una sola vez yo pasé un recibo por comida. Ni una sola vez yo pedí de que se me reintegrara el dinero de la comida. Ni una. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvimos en exceso. Todo el Señor nos lo dio en acorde a nuestra necesidad. Aprendimos contentamiento y aceptar, y nunca, pero nunca nos ha faltado nada. Vamos a cumplir 39 años este año de matrimonio, y ni una vez hemos pasado un solo día en hambre. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. No permitir de que el enemigo nos haga a nosotros amargarnos con fulano, mengano, sutano, porque al fin y al cabo nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en el jefe. Esto no es pasaje bíblico, pero tiene lógica humana. No ponga todos sus huevos en la misma canasta. No confíe en una sola persona. Confíe en Dios. Dios puede usar una multitud de diferentes formas, fuentes, pero Dios siempre es el proveedor. Filipenses 2:14, para terminar rápidamente porque no me quiero avanzar, no me quiero tardar. 2:14 dice: haced todo sin murmuración y contienda. Debemos de aprender, lo opuesto de la contienda es paz. Paz en medio del conflicto, paz en medio de la circunstancia adversa. Hermanos, hoy si usted, a veces estamos escuchando noticias y yo le digo a mi esposa, ya estoy harto de las noticias, apaga esa cosa. Porque cuando uno escucha la noticia, ¿qué le produce a uno? Le roba la paz. Pero ¿qué dice Jesucristo? Que Él nos dice las cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mis paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento reine, gobierne nuestras vidas. La paz. Filipenses 2:15, para apurarme. Para que seáis irrepresibles, sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una nación que maligna y perversa. Hermanos, ¿cómo podríamos nosotros caracterizar el mundo de hoy? Hemos llamado bueno lo malo y malo lo bueno. Hoy estábamos con mi esposa haciendo un chiste de la cultura de hoy, que la gente que nos quiere definir lo que es bueno y malo, la gente que nos quiere definir lo que es bueno y malo, no sabe distinguir entre qué es un hombre y es una mujer. A una persona que estaba candidata para la Corte Suprema de Justicia le hicieron una pregunta: ¿qué es una mujer? Ella es mujer. Y le preguntaron: ¿qué es una mujer? No quiso responder. La gente que está queriendo definir el bien y el mal no sabe distinguir qué está arriba y qué está abajo. Nosotros en este mundo lleno de maldad y pecado, tenemos que aprender a descansar. ¿En dónde? En paz. Porque, hermanos, cuando yo pierdo la paz, yo estoy creyendo de que ya Dios ya no está sentado en el trono. ¿Todavía está sentado Dios en el trono? ¿Sigue siendo el Dios? ¿Por qué tengo que perder la paz? Porque nada está ocurriendo en el mundo que Él no sepa que está ocurriendo. A Dios no le dan gato por liebre. A Dios no lo emboban con las cosas de la vida.
Él sabe lo que está ocurriendo y Él determina cuál va a ser el resultado. Nada va a ocurrir que Dios no esté en control. Ahora, aquí que nos dice versículo 15, que seamos nosotros irrepresibles. Significa que no tengamos nosotros nada que el mundo nos pueda acusar. Guardémonos. En el contexto muy común nuestro es, ¿usted tiene cola que le pueden pisar? Guarde su vida, guarde su actitud. Como ustedes saben, soy guatemalteco de nacimiento y crecido en Guatemala, pero a mí no me pasan desapercibido. No me pasan por alto. En un sentido, yo llego y no me olvidan. Soy memoriable en ese sentido. Y yo tengo que cuidar mi actitud, porque si me porto mal, no me olvidan. Imagínese usted, mi querido hermano, usted tiene que guardar su testimonio, porque ¿a quién representa usted? Usted es hijo del Altísimo. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Y Dios le está diciendo, usted quiere tener una vida de éxito, guarde su testimonio. Usted no es perfecto, pero luche por guardar su testimonio, su actitud en su forma de hacer las cosas, la manera que usted hace las cosas con honestidad, con rectitud, la forma y la manera que Dios está pidiendo que usted lo haga. Y termino con esta última cosa, versículo 15. Que seas irrepresibles y sencillos. La sencillez de corazón tiene que ver con dos cosas muy importantes. El no tomarnos un pensamiento de superioridad ante otros, sino el poder nosotros reconocer lo que la otra persona es delante de Dios. El de honrar a las otras personas. En nuestra cultura latinoamericana, por ejemplo, las personas que trabajan en oficios hogareños o los que trabajan como peones, los maltratamos, los deshonramos, cuando en realidad todo trabajo es digno de honor, ¿sí o no? Todo trabajo honorable es digno de ser respetado. No importa quién la persona o qué es lo que la persona esté haciendo, él es más, ella es más de lo que hace. Pero eso viene de una actitud de superioridad que no debe de existir entre el Hijo de Dios. Porque Dios nos hizo a todos nosotros valiosos. Pero para poder actuar con ese valor tenemos que ser sencillos. Y segundo, el otro lado de la moneda es sencillo, significa dispuestos a ser corregidos. Sencillo significa de que yo no estoy fuera de corrección, que no estoy fuera de que alguien pueda confrontarme acerca de mi mala manera de vivir. Y necesito guardar mi corazón. Esa fue la clave de David. Es demasiado largo para contarle la historia, pero David, en su momento de huida de Absalón, llegó una persona y le empezó a tirar piedra y tierra. Y Joab le dice a David, ¿lo mato? David le dice, no. Tal vez Dios lo mandó para corregirme. Ser sencillo significa estar dispuesto a ser corregido en los momentos que necesitamos en nuestra propia vida, porque las actitudes de nuestra vida van a determinar el éxito. La forma y la manera que nosotros percibimos nuestro mundo a nuestro alrededor y reaccionamos ante ese mundo va a determinar verdaderamente el éxito en nuestra forma y nuestra manera de vivir en Cristo Jesús.
Hoy quiero dejarlos con este pensamiento, hermanos. No es cuánto usted sabe, sino cómo va a usar lo que usted sabe para determinar un éxito en su caminar en Cristo Jesús. Dios quiere darle a usted una vida llena, pero no se la puede dar hasta que usted no cambie su actitud en cómo va a vivir su vida. Amén, hermanos. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, yo bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro, Señor, de que hay un nuevo tiempo para ellos. Tiempo de éxito, un tiempo en el cual tú te moverás en una forma fresca en medio de ellos. Hoy, Padre, haz tu obra perfecta en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.